¿Mm? Listos. Empezamos entonces. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a clases. El día de hoy, Buenos días, 3, profesor. 3 de febrero del Buenos días, 2021. profesor. ¿Qué Buenos tal? ¿Qué días, tal? profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces con el mundo griego, ¿no? Hablar del mundo griego, a ver, vamos a sacar por aquí un poco de música griega, ¿ya? ¿Ya? Claro, entenderás que en esa época la música griega era instrumental, ¿no? A ver, griega. Ujú. Profe, entonces, pues ya se mudó. Hay dioses griegos. A ver, más o menos la música griega sería algo así. ¿Imaginas un tono con eso? Bravo, ¿no? Suena hindú. Listo, listo. Entonces, se parece a la música turca también. Eh, hay que entender en primer lugar, cuando hablamos de Grecia, estamos hablando del territorio de la zona de Europa oriental y de lo que está mucho más pegado hacia la zona de Asia, más que nada. Inclusive, parte de Asia también formó parte del mundo griego. Eh, el mundo griego sentará las bases de lo que nosotros vamos a llamar la civilización occidental. Nosotros formamos parte de esa civilización occidental. No, porque como decir que nosotros, claro, nosotros formamos parte de esa civilización a partir de la era de los españoles, a partir de todo lo que nosotros consumimos el día de hoy, gran parte de ello tiene que ver con Occidente, ¿no? Gran parte de ello tiene que ver con Occidente y las bases de ello se van a sentar en el mundo griego. Hablar de la democracia, del teatro, de la filosofía, en fin, tiene que ver con todo ello. Se le escucha abajo, ¿se me escucha ahí? Ahora, ¿se me escucha abajo también? Ahora sí. Listo. Ya. Ahora sí, está mejor. Ya, listo. Entonces, bueno, hablar del mundo griego es hablar de un territorio mucho más extenso que solamente circunscribir el territorio a la zona a la zona pues aquí de la península balcánica. Algunos señalan, ¿no? Grecia es igual a la península balcánica. ¿Por qué no es así? No. Si nosotros hablamos de la ubicación del mundo griego, el mundo griego es mucho más amplio que solamente la península balcánica. Estuvo ubicado hacia la península balcánica, estuvo ubicado hacia el conjunto de islas en el mar Egeo, o sea, el archipiélago de Egeo, sobresaliendo Creta, estuvo ubicado hacia la zona de Asia Menor, ¿ya? Estuvo ubicado hacia el sur de Italia, todo esto es el mundo griego. No, profe, pero mi libro, yo me lo he comprado recién, dice 2021, está secando la tinta todavía. Dice Grecia, península balcánica, profe. No me mienta, profe. No te estoy mintiendo. Te estoy señalando que el mundo griego es mucho más extenso que solamente la península balcánica. ¿Ya? Fue más grande. Lo que pasa es que el día de hoy lo que tenemos es un país que se llama Grecia. Pero una cosa es hablar de ese país actual que se llama Grecia y otra cosa es hablar de el lugar donde los pueblos griegos de la antigüedad se establecieron, que es mucho más amplio. Profe, no, pero el problema es que en Historia Universal a veces lo vemos demasiado segmentado, ¿ya? Es como nosotros referimos. El Perú del día de hoy.
Y lo comparamos con los Chavín, lo comparamos con los Lambayeque, lo comparamos de repente, no sé, con los Tiahuanaco. Aquí podemos hablar de un conjunto de pueblos. Pero en el caso del mundo griego, estamos hablando de un conjunto de pueblos al mismo tiempo, ¿ya? Era como un continente, algo así. No, lo que pasa es que inclusive en la antigüedad ni siquiera existía, ¿ya? Ni siquiera existía entre ellos la concepción de ser griegos. No se llamaban a sí mismos griegos. ¿Cómo se llamaban, profe? Se llamaban helenos. Eran los pueblos helenos, los pueblos de la Hélade. Entonces, el territorio donde se establecieron estos diferentes pueblos, ya pueblos, ¿ah? No te estoy hablando de un pueblo, sino varios pueblos, fue en un territorio mucho más amplio que la península balcánica. Por eso que aquí lo que señala es lo siguiente, ¿no? Tenemos la llamada Grecia continental, una Grecia continental que está ubicada hacia la zona de la península balcánica, una Grecia continental que está ubicada hacia la zona también del Asia Menor, ¿ya? Una Grecia continental en la cual también tiene que ver la zona pues aquí del archipiélago en el Egeo, ¿ya? Ahí está la Grecia insular, y también la Magna Grecia, en este caso el reino de Épiro y Tarento. O sea, todo eso es el mundo griego, todo eso es el mundo griego. Lo más conocido del mundo griego es la época de la Hélade, ¿ya? Es la época de la Hélade. ¿Qué es eso, profe? La Hélade. La Hélade es la región donde se van a constituir las llamadas ciudades-estado esclavistas independientes. Ciudades-estado esclavistas. ¿Ya? Profe, hable más fuerte, estoy con el PC y su volumen no es tan alto. ¿No se escucha mi volumen? Ahora sí, profesor. Se escucha, profesor. A ver, un Se ratito. escucha, profe, sí se escucha. Sí, profesor, se escucha bien, solamente que tiene que tener audífonos de chico que no escuche, algo así. Ya, entonces pongo aquí. Ya. Ahora, ¿estamos bien? Sí, Ya. profesor. Listos. Ya. Ya, ahora estoy con audífonos. De repente. Ya, entonces, ya, si hay algún problema, siempre avisen. Entonces lo que tenemos aquí en el mundo griego es algo más amplio, como te decía, que la misma península, balcánica. Eh, no está mal cuando tu libro dice solamente península balcánica, pero el problema es que no solo es la península balcánica, es más amplio, ¿ya? Inclusive, dentro de la misma península balcánica, ¿ya? Al interior de la península balcánica, hay un conjunto de pueblos. O sea, así estaba distribuido aquí en ese momento la Grecia antigua, por un conjunto de pueblos al interior mismo de la península balcánica. De un lado tenemos a Atenas, de otro lado tenemos a Esparta, tenemos otras ciudades que también se van aquí estableciendo en todo este lugar. Entonces, es, es disperso, es disperso. ¿Ya? Si algo caracterizaba a estos pueblos era buscar su autonomía, buscar su independencia, ¿ya? Entonces ellos no se entienden de manera pues aquí establecidos en un solo territorio. E inclusive, ¿ya? Inclusive, vamos a algunos nombres que tú debes conocer. ¿Alguna vez has escuchado sobre un tal Tales de Mileto, no? Tales de Mileto, claro, el profe, el primer filósofo de la historia. Bueno, Tales de Mileto, Mileto, perdón. Mileto, claro. Y esto es continente asiático. Alguna vez debes haber escuchado sobre el primero, ya, que empieza a sustentar que todo viene del número. ¿Cómo se llama? Pitágoras. Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras. Pitágoras de Samos está aquí. ¿Dónde está la letra de Samos? Profe, ¿qué me está diciendo? En pocas palabras te estoy diciendo que lo que tú señalas como las bases de la filosofía no están haciendo en la península balcánica, están haciendo en la zona de Asia. Profe, pero esa zona de Asia ya no es el mundo griego, no, también forma parte del mundo griego. Por eso decía, ¿no? El mundo griego es mucho más amplio.
Creta tenemos hacia el sur, tenemos las otras islas de Eubea, tenemos la zona de repente también de lo que es Lemos, Rodas, en fin. ¿Ya? Entonces todo esto viene a ser aquí el mundo griego. El mundo griego es mucho más amplio. Ahora, ahora, en el caso de ese mundo, ¿qué aportes nos han dejado? Entonces, lo primero que hay que señalar es que no había unificación política. Si había algún tipo de unidad entre ellos, ¿ya? Si había algún tipo de unidad entre ellos, era una unidad cultural. ¿Ya? Le puedo agregar aquí. Aquí le puedo agregar mejor. Entonces, en el mundo griego no hay unidad política. ¿Ya? No hay unidad política. Entonces, si no hay unidad política, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es unidad cultural. Y la unidad cultural está representada en dos cosas. Uno, en la religión y en la lengua. En la lengua. ¿Qué lengua, profe? El griego, que es cómo se comunica entre ellos. Y la religión, profe, bueno, tiene que ver aquí con el culto a los dioses olímpicos, pero fundamentalmente también tiene que ver con su, además de la cosmovisión. Y cuando hablamos de la cosmovisión, nos estamos refiriendo fundamentalmente a el destino. ¿Qué es eso, profe, el destino? En el mundo griego se entiende que hay algo con lo cual tú no puedes luchar, y es el destino. El destino ya está trazado. El destino ya está escrito como tal. ¿Ya? Entonces, tú no puedes llevar el destino. Eso es parte de la cosmovisión del mundo griego, ¿no? El acudir al oráculo, ¿no? El oráculo es algo muy importante dentro del mundo griego. Por entonces no había unidad política, no. Lo que hay es unidad cultural. La religión, la lengua. Eso es lo que los une. Pero son un conjunto de pueblos dispersos. ¿Ya? Son un conjunto de pueblos dispersos. Porque no entiendo cómo que no hay política. No es que no hay política, no hay unidad política. ¿Qué quiere decir que no hay unidad política? Que no forman un solo gran estado. O sea, no es que existe en esta época Grecia y su capital Atenas. Eso no existió. Entonces, si no existió eso, ¿qué existió? Lo que existió fue un conjunto de pueblos. ¿Ya? Entonces, inclusive le podemos ya agregar aquí también, para que esté mejor explicado, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí simplemente es un conjunto de pueblos. A ver, un ratito. ¿Ya? Este es un conjunto de pueblos con autonomía política. Autonomía política. ¿Qué quiere decir? Que no están sujetos a otros. Que cada uno de ellos respeta su libertad. ¿Ah? Si algo busca cada uno de esos pueblos, es su libertad. ¿Libertad frente a qué, profe? La libertad de poder ellos asumir su propio gobierno. La libertad de que nadie imponga algo sobre ellos. Entonces, eso es lo que hay que entender en el caso de este mundo griego. ¿Ya? Entonces, son un conjunto de pueblos con autonomía política. Ah, profe. Entonces, por eso son ciudades-estado. Claro, por eso son ciudades-estado. Por eso son ciudades-estado. Entonces, eso tiene que ir quedando claro entre ellos. ¿Qué más? ¿Qué aportes nos ha dejado el mundo griego? Tenemos aportes como por ejemplo la filosofía. La filosofía nace en el mundo griego. Ese transcurrir de lo que ha sido el mitos, ¿ya? La explicación mágica religiosa, a una explicación racional. Pero bueno, profe, en sociedades como Mesopotamia, Egipto, ¿no ha habido explicaciones racionales? Claro que sí. Lo que pasa es que en el caso del mundo griego hay una sistematización de esa explicación racional. Y eso nos lleva, de alguna manera, a la filosofía. Entonces, ese es un aporte griego. Dos, el teatro. El teatro tal y como lo conocemos el día de hoy viene del mundo griego, donde sobresale fundamentalmente el género de la tragedia. Y en la tragedia se expresa
¿ya? En la tragedia griega se expresa la cosmovisión del mundo griego, ¿ya? Aquí se expresa la cosmovisión del mundo griego. Cuando decimos cosmovisión del mundo griego, ¿nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a, a la manera, ¿ya? A la manera como ellos entendían el mundo, ¿ya? Entonces, en la tragedia encontramos también nuevamente el destino. Nadie va de su destino. Edipo Rey no puede evadir el destino. Cronos, ¿no? Le dice el oráculo que en algún momento uno de sus hijos lo va a deponer, ya que el trono que él está ostentando en ese momento, bueno, será desplazado. Y Cronos va a tratar a como dé lugar de evitar pues el destino. Al final se va a cumplir el destino. Al final los dioses olímpicos se van a imponer. Los titanes serán derrotados, ¿no? Profe, Dionisios era uno de esos dioses. Dionisios era un dios. Dionisios tiene todo un proceso. Dionisios es un dios principal en la época del periodo micénico. Para el periodo del mundo arcaico y el mundo clásico, Dionisio se convierte en un dios secundario, pero sí, es un dios. ¿Qué otro aporte tienen los griegos? La llamada humanización de los dioses. ¿Qué es, profe, la humanización de los dioses? Los dioses no solamente tienen forma humana, los dioses tienen cualidades humanas. Cuando nos dice que los dioses tienen cualidades humanas, eso quiere decir entonces que de ahora en adelante entendemos que los dioses, ¿ya? Los dioses tienen sentimientos, ¿ya? Tienen sentimientos humanos, ¿ya? Hay sentimientos humanos que están presentes. Por ejemplo, profe, a ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de esta cuestión de sentimientos, los dioses pueden indignarse, los dioses se pueden molestar, ¿ya? Poseidón se molesta con Odiseo, ¿ya? Porque no señala que no le rindió culto, no está venerando a los dioses, no está entendiendo que los dioses han tenido una labor fundamental en derrotar a Troya, ¿ya? Entonces, los dioses, ¿ya? Los dioses de ahora en adelante se humanizan, pueden sentir rencor, pueden sentir ira, pueden querer venganza como tal, ¿no? ¿Ya? Luego de herir pues a Polifemo, de alguna manera se acrecenta pues aquí el odio de parte de Poseidón hacia Odiseo. Pero son humanos con poderes e inmortalidad. La cuestión es que los dioses se humanizan. Aquí se dice que tenemos el primer antropocentrismo. Y esa es otra característica, ¿no? ¿Ya? Quiere decir que tenemos aquí el primer antropocentrismo. ¿Y qué es el primer antropocentrismo, profe? Es la primera vez que estamos yendo más allá de los dioses. ¿Ya? Estamos yendo más allá de los dioses. El hombre se convierte en la centralidad. El hombre de ahora en adelante es el protagónico en la sociedad, en la historia. Hasta los mismos dioses asumen esas características. Entonces, ¿sí? Lo podemos aportar aquí inclusive, ¿no? Este es el primer antropocentrismo. Ajá. Eso de, profe, que los dioses entonces asumen cualidades, ¿ya? Cualidades humanas. ¿Eso quiere decir entonces que son humanos? No, no son humanos, son dioses. Son dioses, están por encima de todo. Pero poco a poco se van acercando a lo humano, ¿ya? Ejemplo, profe, ¿ya? Lo que te dije, ¿no? Sobre el caso de Odiseo y Poseidón. Entonces, eso nos lleva a que si el día de hoy, a veces, ¿no? Por ahí un joven dice, no hagas eso, Dios, ¿no? Dios se va a molestar. Le estás dando el carácter humano a Dios. Porque está diciendo, Dios humano. ¿Está bien? Dios se va a molestar. ¿Qué más? Podría decir, a ver, ¿qué más? Ah, ya, Dios te ama. Ya, eso es humanizar a Dios. Motivo, profe, porque, bueno, estás dándole un carácter humano. Profe, pero en Egipto, en Egipto y Mesopotamia no hay problema. Ahí los dioses son totémicos, los dioses están por encima del humano. ¿Ya? Profe, pero si los dioses se equivocan, es que en el caso de Egipto, Mesopotamia, los dioses no se equivocan porque ni siquiera tienen el sentido de decir, oye, me he equivocado. No,
simplemente lo hacen y se acabó, nada más. Son dioses, están en otro nivel. En cambio aquí sí hay una cuestión de acercar a los dioses a los humanos, ¿ya? O inclusive, ¿no? Si por ahí alguien entiende y tiene esta noción de que Dios debe parecerse pues a un hombre, ¿no? Debe ser alguien de forma humana, con cabello blanco, largo, con barba, porque fui creado imagen y semejanza de él. Ya, eso es griego. Eso no es cristiano, eso es griego. Eso es una humanización de los dioses. Profe, no hable así, profe no se da cuenta que ya vengo chocado de la clase pasada cuando usted hablaba de Mesopotamia y Egipto. Ha sido fuerte, profe. ¿Ya? En mi casa. ¿Ya? Profe, entonces, pero bueno, hay esa visión. ¿Ya? Y eso se dice antropocentrismo, ¿verdad, profe? Claro, es una visión antropocéntrica, la centralidad del hombre, ¿no? De lo humano. ¿Ya? Le va a caer un rayo. ¿Quién? ¿De Zeus? ¿O de Yapa, el dios del rayo? Ya, continuemos. Entonces, de Thor, allá de los dioses nórdicos, hay un gran problema. Muchos hablan a veces de religión y no entienden las religiones. ¿Ya? Aquellos que les interese la parte de religión, ¿ya? Quieran aprender más sobre religión, hay hay un autor que se llama Mercier Eliade. Todos sus libros están en PDF en el Google. Merciade Eliade se llama. Y hace un libro de historia de las religiones en 8 tomos, algo así. Leyendo el primer tomo simplemente ya tienes una visión de entender cómo nacen las religiones. No se habla de una religión especial. Pero bueno, no es una clase de historia de la religión, así que ahí te dejo simplemente. ¿Quieres leer? Búscalo. ¿Ya? El acceso a internet es interesante. Ahora, ¿qué más? Hablemos de la llamada ciudadanía. ¿Ya? La ciudadanía es otro aspecto importante del mundo griego. En Mesopotamia y en Egipto no habían ciudadanos. No habían ciudadanos. ¿Qué eran, profe? Habían súbditos. La autoridad era un dios en la tierra. El faraón es un dios en la tierra. ¿Está bien? Las autoridades entonces eran dioses. En cambio, en el caso del mundo griego, las autoridades son humanas. No, profe, pero el faraón es humano. El faraón en el mundo egipcio se entendió como un dios en la tierra. Pero aquí ya no, pues. Pregunta, ¿tú podrías decir el día de hoy que Sagasti es un dios? ¿Tú podrías No, decir no, el no. día de hoy que tus congresistas son dioses? No, Vizcarra. no, ¿qué va? Ya, ya, son mortales, simple, se acabó. Ya, profe, entonces, Sagasti es un dios en su casa. No, su esposa lo domina, ¿qué tiene? La cuestión es que cuando hablamos del mundo griego, entonces los que van a gobernar ya no tienen el carácter de dioses. Los que van a gobernar son ciudadanos. Y la ciudadanía hay que diferenciarlo de democracia. Motivo, profe, porque muchas veces, yo he escuchado varias veces esto. Gracias a la democracia en el mundo griego nació la filosofía. Y no es cierto. Profe, no, pero es cierto. Gracias a que hubo democracia en el mundo griego, hubo esa libertad, nació la filosofía, pues, profe. No. Porque la democracia, ¿ya? La democracia nace en Atenas. La democracia es una forma de gobierno. Y no solamente en Atenas hay filósofos, pues. En otros lugares también hay filósofos. Pero no hable así, pero en mi libro está. En otra academia me dijeron así, pues, profe. Qué pena. Qué pena. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Tenemos que apuntar a entender la ciudadanía. Es un carácter esencial.
La ciudadanía no es lo mismo que democracia, no, es que no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la facultad que tiene el hombre libre de poder llevar a cabo la participación política. Tanto la ciudadanía como la democracia en el mundo griego es una ciudadanía participativa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el ciudadano se entiende yendo a votar cada vez que se requiere su voto. Eso no ocurre en el mundo. Aquí no es una ciudadanía simplemente representativa, ¿no? Elijo a mi autoridad y se acabó. No, están constantemente participando en la política. Están discutiendo, están de alguna manera polemizando con lo que se hace en el mundo, en la ciudad como tal. Y eso es el mundo griego. ¿Ya? Entonces, en el mundo griego se deja de ser súbdito, se deja de acatar, entender que los demás son dioses y simplemente hay que asumirlo. No, aquí encontramos a ciudadanos. El único problema es que los ciudadanos no son todos, son unos cuantos. ¿Y quiénes son, profesor, esos cuantos? Los nobles. O sea, si tú te acercaras a un ciudadano y le dices, ¿por qué tú eres ciudadano? Él te va a decir, yo soy ciudadano porque así es. Porque es una cuestión de linaje, porque es una cuestión de familia, porque es una cuestión de sangre, simple. Ahora, tú podrías acercarte a él, pero, oye, pero yo soy tan igual que tú, como tú. Yo tengo, inclusive yo tengo 5 o 6 veces más dinero que tú y tus padres. Y el ciudadano te respondería y te diría, ¿y quién te ha dicho que la ciudadanía depende del dinero? ¿Quién te ha dicho que tener dinero te hace igual a mí? Estás confundido, estás mal. Para ser ciudadano, debes haber nacido ciudadano. No se hace ciudadano. Así que por favor, apártate, ¿ya? Busca tu gente, conmigo no es. ¿Ya? Busca tus iguales. No eres igual a mí. Por más dinero que tengas. Ese es el ciudadano espartano. Pero cambiarse de apellido, ser nada. Se nace ciudadano, no se hace. Se nace ciudadano. Pero, a ver. Profe, si yo nací en Atenas, ¿me vuelvo ciudadano ateniense? No. Para ser ciudadano ateniense, no depende de que hayas nacido en Atenas, sino que tus padres hayan sido ciudadanos. Tus padres. No, profe, pero eso es demasiado. Por eso te decía, la ciudadanía no está en manos de todos. La ciudadanía tiene que ver con carácter nobiliario. Solamente unos cuantos. ¿Ya? Entonces solo unos cuantos pueden ser ciudadanos. ¿No? Entonces depende de dónde naciste, no depende de dónde naciste. Depende de quiénes han sido tus padres. De eso depende. No se hace ciudadano, se nace ciudadano. Y se nace ciudadano no por el lugar, se nace ciudadano por quiénes son tus padres, de dónde vienes. ¿Ya? Profe, si algunos no eran ciudadanos, ¿qué eran? Eran no ciudadanos, eran considerados extranjeros, hombres libres, pero no ciudadanos. Un ciudadano espartano solamente podía ser ciudadano en su ciudad. Fuera de su ciudad era un extranjero. Claro. Un ciudadano en Atenas no va a ser ciudadano en Esparta, solo es ciudadano en su ciudad. Profe, entonces, algunos le pueden llamar bárbaro también, sí, pero bueno, más que nada, simplemente no ciudadano. Y eso nos lleva a entender el carácter de la llamada poli. ¿Recuerdas en tu clase de filosofía cuando te hablaban del llamado zoopolítico? ¿Qué es el zoopolítico? El animal político, ¿no? El hombre es un animal racional y político. ¿Y por qué el hombre es un animal político? Profe, porque hace política, pues. ¿Quién te ha dicho eso? Razona. Profe, no es... No, el hombre es un animal racional y político. Racional, razón. ¿Sí? Pero ¿por qué es político? ¿Por qué es político? No, el profe de filosofía me ha dicho porque hace política. ¿Sí? ¿Por eso es político? ¿Eso te he dicho? ¿Estás seguro? No, no creo que haya hecho eso. ¿Porque es un gobernante? No. Platón era ciudadano de Atenas. ¿Ya? No llegamos a ese tema, ya, listo, entonces está mejor. El hombre es un animal político porque vive en poli, porque vive en comunidad,
La comunidad solo se entiende dentro de su comunidad. La poli es lo que lo identifica, se identifica de él con su poli. La poli lo es todo. El hombre vive en su poli. Fuera de su poli solamente hay dioses o bestias. Él se entiende dentro de su poli, es su identidad, pero solamente de algunos. ¿Ya? Pero así nació la ciudadanía para unos cuantos. ¿Ok? Augusto Comte también señala un poco de esto sobre la sociedad griega. En cambio, la democracia, esto sí es diferente. La democracia es para quien, la democracia es una forma de gobierno, la ciudadanía es una facultad del hombre para participar en política, mientras que la democracia no es una facultad. La democracia, ¿qué es? Es una forma de gobierno que nace en Atenas, en la cual se va a ampliar la ciudadanía, donde algunos grupos que no estaban insertados en la ciudadanía van a poder ser insertados en la ciudadanía, como por ejemplo, ¿quiénes? Los grandes comerciantes. Serán los más beneficiados con la instalación de la democracia en el caso ateniense, pero eso es Atenas, eso no es todo el mundo griego. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de las metrópolis y todo ello. Sí, eso. Para hablar de una metrópoli tenemos que hablar de una que es una colonia, ¿no? Todo eso. Profesor, ¿puede repetir las clases sociales de Grecia? Lo que pasa es que para hablar de las clases sociales de Grecia vamos a tener que señalar las características de cada etapa, cada época, ¿no? Para hablar sobre ello. Bueno, hablemos sobre su religión en el mundo griego. Antes de eso, detenerme aquí. Antes de eso. ¿Quiénes eran ciudadanos en el mundo griego? Eran los nobles. Y cuando hablamos de nobles, no cualquier noble, era el noble varón. Ojo, en Grecia, ciudadano es el noble y es varón. Profe, ¿y las mujeres? La mujer no es ciudadana. Su labor no es la política. Su labor ni siquiera es el teatro, la filosofía. ¿Cuál es su labor, profe? La labor doméstica. Cocinar. A la ¿Ya? cocina. ¿Sí? ¿Ya? Profe, Profesor, no habla así porque acá hay unos feministas, profesor. profe, le va a caer, yo no sé. Le van a tirar su piedra virtual, profe. Pero así lo entendían en el mundo griego. En el mundo griego se entendía entonces que solamente ya los ciudadanos eran varones, ya varones, ¿no? La mujer labor doméstica. Eh, se- y esto es parte del mundo griego, pues, de entender que la mujer debe ser qué cosa, debe ser, eh, hay que proteger a la mujer, ese algo de protección. ¿Ya? ¿Ya? En pocas palabras, el varón mantiene a la mujer. Señorita, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con esa frase? ¿Usted ha nacido para ser mantenida por un varón? No, No, profe, claro que no. No, profe. nosotras podemos mantenerla. ¿Qué tiene, profe? Saca mi piedra, profe. Ya, estudia, pues. Estudia. ¿Ya? Estudia. ¿Ya? Si no estudias, después, ¿ya? Pues, ¿qué tiene que ver eso? Eso te da una mayor independencia. Independencia no solamente económica, sino profesional. ¿Ya? Y claro, hay que entender el contexto pues, en esa época. Inclusive algunos filósofos de esta época tenían frases terribles para la mujer. La mujer es un gran animal de cabellos largos e ideas cortas. Imagínate, imagínate, filósofo, ¿no? ¿Ya? Ni hablar de Platón, ¿no? Porque tenía casi esa visión. Profe, no se pase eso, profe. ¿Quién dijo eso para buscarlo? Ya, lo voy a chancar, profe. Ya, listo. Pero, profe, si el varón no era todo, entonces el varón hacía filosofía, teatro, política. ¿Quién iba a la guerra? El varón también, pues. Eso sí, profesor, eso sí.
pero la guerra duraba bastante tiempo. Y si la guerra duraba bastante tiempo, ¿con quién te ibas a familiarizar en la guerra? Con otro varón. Iba a despertar ciertos sentimientos en ti. Hablaba bonito de filosofía, conocía de teatro. Está bien, con una mujer podías tener una gran afinidad, relación, pero con un varón era espléndido. Profe, ¿qué es eso? Ese es el mundo griego. ¿Ya? ¿Tú que querías ser filósofo? Ya, pues, profe, ya fue. Era el mundo griego. ¿Ok? Entonces, se me cayeron los griegos. Pero es así, ¿eh? Era así, ¿no? Y la homosexualidad era algo normal entre ellos. Esa relación de discípulos, maestros, era normal entre ellos, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, inclusive en la literatura, o sea, Aquiles, ¿cuándo entra a la guerra? ¿Cuándo entra a la guerra? Aquiles. Profe, cuando arrebatan a Briseida. ¿Por Briseida entra Aquiles a la guerra? No, ¿entra por quién? Por la Por la muerte muerte de Patroclo. de Patroclo, pues. Porque Patroclo es su amigo y algo más. Profe, ya, déjelo, ya fue. Ya, si esto es Grecia, imagínate lo que se vino en Roma. Así era la antigüedad griega. ¿Ya? Entonces, hablemos de la religión, profe, se me cayeron. No, pero era así. Entonces, ahora sí. ¿Ya? Entonces, aquello que decían, no, el macho, ya, pues, imagínate. Ese es el macho griego. Ahora, en la cultura griega, ya, profe, pensé que antes habíamos. No, en la cultura griega, bueno, lo que habíamos señalado es la llamada humanización de los dioses, ¿no? Los dioses no solamente tienen forma humana, sino cualidades humanas. ¿Ok? Pero también nos ha venido en pregunta examen de admisión acerca de algunos aportes culturales, como por ejemplo los tipos de columna. Estos tipos de columna han venido en pregunta examen de admisión. ¿Ya? ¿Ya? Eh, tenemos columnas dóricas, columnas jónicas y columnas de orden corintio. ¿Dónde está la diferencia? Fundamentalmente en el capitel. Es cierto, no es lo único. También podemos hablar pues acerca de lo que sería pues la misma columna, ¿no? El fuste, por ejemplo. Pero fundamentalmente es en el capitel, en esa parte donde se diferencia. Consulta. En el caso del capitel, ¿ya? En el caso del capitel, ya la base también por ahí, ya también. Pero bueno, vamos al capitel. ¿Cuál es el capitel más adornado? ¿Qué El estilo? Corintio. De El Corintio. de orden corintio. Corintio. El menos adornado. El de Dórico. orden Dórico. dórico. ¿Ya? Quiero que diferencien eso porque les puede venir esa misión. Ha venido. Profe, ¿cómo ha venido? Ha venido con figura. ¿Ya? Ni siquiera ha venido, dígame cuál es no el menos. No, no. Simplemente ha venido con figura y para que tú identifiques. Por eso, ¿qué hacemos esto? Por ejemplo, tenemos esta figura. Esto es el Partenón en la Acrópolis de Atenas, construido durante el siglo de Pericles. Pregunto, ¿qué tipo de columna tenemos aquí? Es notorio, ¿eh? Dórico. Dórico. Dórico, ¿no? Ahí no hay ningún Dorication. problema. Estilo dórico. Partenón griego. Tenemos al Erección griego. También la Dórico. dórico. Jónico. Jórico. Jónico. 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 Más o Jórico. menos la parte del capitel tiene algo así. No sé si te das cuenta. ¿Está bien? ¿Ya? Mira aquí. ¿Dórico o jónico? Jónico. 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 Ojo, ha venido en pregunta de examen de admisión, ¿ah? Por si acaso. Y con figuras. Lo que sí no ha venido es este otro tipo de columna, pero podría venir en un próximo examen.
El templo de Zeus. ¿Qué tipo de columna tenemos? Corintio. Zeus, Nico, Zeus, no. Corintio. 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 Entonces, de esa manera has podido identificar los tipos de columnas en las obras arquitectónicas. Profesor, ¿cómo era, profesor, su columna, cómo era? ¿Recuerdan? Ahí están los tres tipos de columnas. ¿Ya? Por entonces, ¿me tengo que aprender los tres tipos de columnas? Sí. Un poco de historia del arte. Tres tipos de columnas. Orden dórico, jónico y corintio. ¿Ok? Pero no es mucho dato. Pero bueno, así es el mundo griego. Y ha venido en la parte de aportes culturales. Mayormente se diferencia por capital, exacto. Mayormente por capital. Profe, ¿qué tenemos aquí? Escultura. Profe, no, pero esto ya es pornográfico, profe. ¿Cómo va a poner un hombre así? Pero así era el mundo griego, pues. En ese mundo griego se esculpía a hombres jóvenes, atléticos y sin ropa. Motivo, tiene que ver con una visión antropocéntrica. Sí, también. Es una visión antropocéntrica. Por el motivo, ahí está la belleza. La belleza. ¿Qué belleza, profe? La belleza está en lo humano. La belleza en lo humano, claro. ¿Ya? Profe, desnudo era normal, claro. El mundo griego nuevamente se entiende que lo bello no está en lo que tú puedas ostentar, no están en las cosas, está en el hombre. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, no te digo que la gente anda desnuda pues, por la calle en el mundo griego, no es así. Lo que te estoy diciendo es dónde encontramos la belleza. La belleza está en lo humano. ¿Ya? Mirón, ¿quién es, profe? Mirón es el artista, así se llama Mirón, y su obra se llama El Discóbolo. ¿Por qué el discóbolo? Porque está lanzando un disco. Es posible que esté, ¿no? esté representando a alguien que está participando en las Olimpiadas. ¿Qué más? ¿Viene el examen, profesor? Bueno, la importancia, ¿no? La importancia de las esculturas. Tenemos a Policleto con el Doríforo, la búsqueda de la belleza ideal. Profe, en las Olimpiadas participaban de nuevo. No, te estoy diciendo una representación de una persona participando en, que participaría pues aquí en las Olimpiadas. Nuevamente, como te señalo, no es que la gente en el mundo griego viva desnudo, sino que ellos entienden que la belleza se encuentra en lo humano y el de alguna manera representarlo desnudos se entiende que más allá de lo que puede ostentar uno, lo principal es lo humano. En eso, ¿ya? En eso de lo humano, entendemos qué cosa es que también tiene que ir de la mano de algo que se llama la simetría. O sea, la búsqueda de la belleza ideal en el mundo griego va de la mano de la simetría. ¿Ya? Por aquí le ponemos la simetría. ¿Y qué es eso de la simetría, profe? Matemáticas. Matemática. Que también las matemáticas están presentes en la Grecia esta etapa. Claro. ¿De qué manera, profe, las matemáticas? Bueno, la relación o de alguna manera, ¿ya? La estatura de la persona, ¿ya? La simetría de las piernas con respecto aquí a los brazos, aquí la espalda de repente con respecto a lo que va a ser pues la cabeza, ¿ya? La medición de los ojos hacia lo que va a ser la boca, en fin, todo esto tiene que ver con la simetría, matemáticas. Porque eso es mundo griego, eso es mundo griego, ¿ya? No es que así eran todos, sino que ahí estamos expresando qué cosa, estamos expresando la belleza. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos a Heracles de Farnesio. Porque ¿qué es esto? Estamos hablando entonces de ¿ya? Estamos hablando entonces de Hércules, ¿no? Porque entonces personas pues atléticas, ¿no? Entonces así estaban, aquí eran las esculturas griegas, ¿ok? Pero no, pero eso está feo, ¿por qué es esto? ¿Por qué están viendo mis ojos? Bueno,
Vas a decir que, o sea, si te espantas de esto, o sea, si hacemos una clase de los mochicas, ya, te mueres. Ya. Entonces, a ver. Pero no solamente representas a los varones, también estamos representando a quienes, estamos representando a las mujeres, ¿ya? La Afrodita de Milo, la de Cinio, de Praxíteles, ¿no? Entonces, no, nuevamente, ¿no? La belleza se encuentra en lo humano, ¿ya? Lo humano, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos aquí a nivel de la historia a Herodoto. ¿Quién es Herodoto, profe? El padre de la historia, recuerda, primeras clases. Herodoto, padre de la historia, va a escribir algo que se llama los 9 libros de historia. En esos 9 libros de la historia, Herodoto nos va a, a escribir sobre las llamadas guerras médicas, que son las guerras entre los griegos y los medos persas. No es el único que está escribiendo sobre las guerras, también los Tucídides, con su historia de la guerra del Peloponeso. ¿Ya? Tenemos la literatura, con Esquilo, con Sófocles, tenemos la filosofía, con Aristóteles, Platón, la medicina con Hipócrates, ¿ya? La oratoria con Pericles. ¿No? Qué bueno que mi madre no está, si no me diría que estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Todo esto es historia. Oye, pero eso no es nada. ¿Ya? Grecia, Roma es otro nivel. ¿Ah? ¿Qué es Peloponeso? Peloponeso es la región donde estaba Esparta. Por eso. ¿Ya? Hay una serie que se llama Roma de HBO, que es muy buena en el análisis político, las estratagemas y todo ello. Lo único por ahí que tiene algunas escenas un poco fuertes, ¿no? Para mayores de 18 años, pero muy interesante en cuanto a entender el mundo político griego. ¿Ok? Un ratito, un ratito. Listos. Ya. Ahora, profe, ¿qué es eso de Creta, no? Esto no está nada mal. Ya. A ver, tranquilo, tranquilo. Vamos entonces a ver la edad heroica. ¿Qué es la edad heroica, o la edad cretomicénica, o el periodo prehelénico? ¿Ya? Se le llama así prehelénico porque esto es antes, ¿ya? Antes de la aparición de Atenas, Esparta, de las grandes ciudades, que son las más representativas del mundo griego. En un inicio lo que teníamos solamente eran reinos. ¿Ya? En un inicio lo que teníamos solamente eran reinos. Reinos como el de Creta y el de Micenas, que es lo que vamos a poder explicar a continuación. ¿Ya? Por ejemplo, como ustedes están viendo, en el caso de Creta, en Creta ya se practica la llamada tauromaquia, la corrida de toros. ¿Que la corrida de toros no es de España, profe? No, la corrida de toros nace en Creta. ¿Ya? Ahora, pero en Creta, en cuanto a su ubicación, estamos hablando de una isla, ¿ya? La isla de Creta, que dominó gran parte del mundo griego. El dominio que ejerció Creta del mundo griego lo hizo bajo qué vía? ¿Bajo una vía terrestre o marítima? ¿Qué vía? Marítima, marítima. Terrestre, marítima, ¿no? O sea, el dominio que ejerce sobre otros pueblos es un control fundamentalmente de carácter marítimo. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene mucho que ver, porque a partir de eso hablamos de que Creta representó una suerte de estado talasocrático. ¿Qué quiere decir? Un gobierno que estableció sus vínculos con otros pueblos, vínculos inclusive de sometimiento a otros pueblos a través de la vía marítima. Entonces las embarcaciones fueron muy importantes para los cretenses en un inicio para poder extender su hegemonía. ¿Ok? Ahora, tenemos entonces a Creta. El gran investigador de Creta, el señor Arthur Evans, ¿ya? Llegó a la conclusión de que en el caso de Creta
¿ya? En el caso de Creta, lo que encontramos es los inicios de la revolución urbana en el mundo cretense. La más clara expresión de ello es haber encontrado el palacio de Noso y el palacio de Paestos. ¿Ya? ¿Qué más? En el caso de Creta, también hablamos del llamado culto al toro. ¿Y qué es esto, profe, el culto al toro? Bueno, podemos decir que en Creta no encontramos esto de la imposición, ¿no? de la importancia aquí de los dioses pues olímpicos, no, no. Que lo que encontramos es todavía dioses de carácter totémico, dioses relacionados todavía a la naturaleza, a los animales, como el caso del culto al toro. ¿Ya? Si algún tipo de gobierno, podemos decir, se instaló en el caso de Creta, fue una monarquía talasocrática. ¿Ya? Monarquía, profe, talasocrática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una sola persona, un rey. Y muchas veces se asocia a ese rey bajo el nombre de Minos, en el caso de Creta. Por eso que algunos le llaman el periodo también cretominoico, ¿ya? O periodo minoico simplemente. En el caso de Creta, cuando Evans llevó a cabo sus excavaciones y al no encontrar murallas, señaló que la guerra no había sido tan importante en este mundo cretense. Es posible que entre el comercio y el control ideológico, el control religioso sobre otros pueblos, se pudo edificar este gran reino cretense, que finalmente va a sucumbir ante la invasión de los llamados aqueos. ¿Qué son los aqueos, profe? Los aqueos son un pueblo que viene de la zona de los Balcanes. ¿Ya? Los aqueos son micénicos. Aqueos, micénicos, no entiendo, profe, ¿cómo es eso? A ver. Los micénicos se lanzaron a la invasión de Creta, aprovechando la debilidad que en ese momento tenía de no tener murallas. Segundo, estamos hablando de un estado fundamentalmente militarista. Micenas entonces se lanza a la invasión sobre Creta. Con eso entonces terminó con la hegemonía de Creta. Algunos, ya, miembros de la élite de Creta, fugaron y se dirigieron inmediatamente ¿hacia dónde? Se dirigieron hacia Oriente. Y van a fundar aquí un reino que se llama Troya. Entonces Troya fue fundado por antiguos cretenses, ¿cierto? ¿Ya? Mientras tanto, Micenas ya había destruido aquí el dominio de Creta. Micenas rápidamente empezó a expandir su dominio. Poco a poco se convirtió en un reino que su dominio lo empezó a expandir de tal manera que en el Egeo fue predominante. Pero también lo hizo Troya. Empezó a recuperar cada vez mayor terreno comercial. Pregunta, ¿en algún momento iban a chocar estos dos o no? Vamos, ¿en algún momento chocarían ellos o no? Iban a chocar. Sí, Claro. sí iban a chocar, ¿Cómo profe. se llama eso, profe? Eso se llama la guerra de Troya. O sea, la guerra de Troya no es la guerra por Helena. La guerra de Troya es una guerra por ¿qué? Por el control del mar Egeo y el control del mar en ese momento, Mar Negro. ¿Quiénes están en esa guerra? Los troyanos y los micénicos. Los micénicos también son conocidos bajo el nombre de los aqueos. Profe dice, los cretenses también se llaman pelasgos. Se llama pelasgos a los primeros habitantes del mundo griego. Así de manera general. ¿Ya? Los primeros habitantes del mundo griego, pelasgos. ¿Ya? Pero es un término. Ahora, los micénicos entonces invadieron Creta, invadieron Troya, dominaron, ¿ya? En este contexto, pero no estamos hablando de una poli. Es posible que aquí ya se esté rescatando esta cuestión de los dioses olímpicos, pero todavía no se ha consolidado hasta que finalmente fueron invadidos. ¿Y quién invade a Micenas? Los invaden los dorios,
jonios, eolios, un conjunto de tribus indoeuropeas. Cuando estas tribus indoeuropeas ingresan finalmente pues al mundo griego, estas tribus ingresan formando tribus, aquí formando en ese momento digo grupos militaristas que están sometiendo a los pueblos originarios y que están tomando la mayor cantidad de tierras posibles. De todas maneras, el mundo griego no era pues un mundo donde abundaban las grandes tierras agrícolas. Entonces, lo poco que se tiene va a ser repartido entre unos cuantos. Así, estos que están invadiendo la península balcánica, por ejemplo, ellos se van a ser los fundadores, ¿ya? De alguna manera de lo nuevo que viene. ¿Qué es lo nuevo, profe? Las ciudades. ¿Ya? Las ciudades que vienen. Por eso que se dice que la Edad Oscura es una etapa de transición. Y es una transición entre ¿qué? Entre lo que ha sido la edad prehelénica, ¿ya? Micenas, Creta, y la edad helénica, Atenas, Esparta. ¿Esto qué es, profe? Esto es la transición. ¿Ya? La oscura. ¿Ha venido la edad oscura en pregunta, examen, misión? Sí, sí ha venido. Relacionado fundamentalmente a qué? Al ingreso de los dorios. Los dorios, ¿por qué sobresalen en este mundo griego? Porque son los que van a introducir el uso del hierro. Y así entonces, la edad oscura dio fin a la etapa prehelénica. ¿Ok? Las tribus se organizaron. Las tribus, si algo buscaron, fue defenderse. Y va a ocurrir lo que señala aquí. Ha nacido la edad arcaica o helénica, y en el periodo arcaico, las tribus indoeuropeas, en la búsqueda de protección, se van a unir. En esa unión, vamos a llegar a algo que se llama el cinecismo. ¿Ya? Cinecismo. ¿Qué es el cinecismo, profe? La unión de tribus. En esa unión van a formar, ¿qué cosa? Las primeras polis. O sea, las polis son una consecuencia del cinecismo, por una cuestión de protección. ¿Qué es la poli? La poli es la ciudad-estado. ¿Qué quiere decir? Una ciudad que tiene autonomía, que tiene su propio gobierno. Pero si hay un carácter esencial de la poli, es que la poli tiene algo que se llama ciudadanía. ¿Ya? Ciudadanía. Entonces la ciudadanía es ese carácter o la facultad que tiene el ciudadano de poder participar en política. ¿Ya? Si decimos, está ahí, está escrito. ¿No? Es la unión de esas tribus en la búsqueda de protección lo que nos lleva a la formación de pueblos. A eso en conjunto se llama cinecismo. Cinecismo ha venido, el término ha venido en pregunta de simulacros. Entonces guarda esa información. Y aquí está lo que me señalaba un joven hace un momento, ¿no? Sobre el caso de las demás metrópolis. ¿Qué es una metrópoli? La metrópoli es una ciudad que funda colonias. Cuando hablamos de colonias, estamos hablando de cleruquias. ¿Por qué se fundaron colonias? A ver, una vez que se asentaron los indoeuropeos en la zona balcánica y empezaron aquí a distribuirse las tierras, ¿no? Cada uno de ellos empezaba a tener dominio. Si decimos unión de dos tribus, no, de tribus, pueden ser 2, 3, 4, 10, 20, 100, ¿ya? Pero tribus, simplemente. Tácito lo señala así, ¿ya? Unión de tribus. Ahora, entonces, ¿qué ocurrió, profe? Finalmente, se asentaron en esos territorios, pero va a haber una suerte de explosión demográfica, que quiere decir un aumento poblacional. Producto del aumento poblacional, ¿ya? Producto del aumento poblacional, entonces, algunos de los ciudadanos empobrecidos van a buscar tierras agrícolas, tanto a oriente como a occidente. Otros ya no buscarán tierras agrícolas. Y otros que van a buscar, lo que van a buscar, ¿ya? En vez de tierras agrícolas, será, buscarán vínculos comerciales. Así el mundo griego se va a ir extendiendo. ¿Ya? Esta es la llamada edad arcaica.
el periodo arcaico. En ese periodo arcaico, ¿ya? Algunas características a ver del periodo arcaico. Se fundan las colonias, ¿ya? ¿Qué características tenían las colonias? Bueno, algunas son colonias agrícolas, otras son comerciales. Otra característica esencial, más que nada aquí, ejército. La guerra, ¿ya? Hay enfrentamientos constantes entre estos pueblos, ¿ya? Entre las polis. Profe, ¿pero por qué? Por las tierras, por esclavos, ¿ya? Hay enfrentamientos constantes. Profe, ¿y en algún momento paran los enfrentamientos? Sí. Hay momentos en los cuales se puede paralizar el enfrentamiento. Entonces, la paralización de estos enfrentamientos se da ¿con qué? Con la asistencia a las Olimpiadas. ¿Ya? Entonces, las Olimpiadas era una manera de poder pacificar momentáneamente el mundo griego. ¿Se paralizaban las guerras? Sí. Las guerras en ese momento se daban una suerte de stand-by. ¿Qué más? En esta edad arcaica tenemos algunos personajes que deben aparecer. Tenemos, por ejemplo, a un señor que se llama Hesiodo. Hesiodo, profe, y eso tiene que ver con qué? Con una obra que se llama La Teogonía. Y la Teogonía es una suerte de explicación, bueno, eso se llama filosofía, de los dioses. Pero también, poco a poco, le empieza a dar un carácter racional. Hesiodo es la transición hacia la aparición, surgimiento de la filosofía. Esencialmente, lo que vamos a llamar en un inicio el periodo cosmológico. ¿Ya? Hesiodo es la transición de esa explicación mágica religiosa a la explicación pues ya de carácter filosófico. ¿Ya? O sea, en este periodo, si hablamos del surgimiento de la filosofía, estamos hablando del periodo cosmológico. Y ese periodo cosmológico tiene que ver con la aparición de personajes como Tales, personajes como Pitágoras. ¿Ya? Entonces si te dicen, ¿no? ¿Dónde están apareciendo esos personajes? Están apareciendo aquí. ¿Ya? Pitágoras, entre otros. ¿Ya? Coma, etc. Pero entonces Heráclito, todos ellos, claro. Entonces son de este periodo. ¿Ya? Son del periodo en el cual entonces se están fundando las polis, justo están haciendo ahí también la filosofía. ¿Ya? Entonces, profe, ¿la filosofía en Creta? No, la filosofía como tal están haciendo en este periodo arcaico. ¿Ya? Algunos señalan que en este mismo periodo arcaico todavía estamos en la difusión de lo que ha sido pues los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea y todo ello. Profe Herodoto, el padre de la historia, también será parte de esta Heródoto, padre de la historia. Heródoto tiene que ver con la edad clásica, el periodo clásico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Heródoto te va a relatar las guerras médicas, y las guerras médicas son en la edad clásica. Aquí todavía no tenemos Heródoto. Entonces, es esto. ¿Ya? Ahí tenés un dato más. Interesante, ¿no? Ya todo lo que se viene a la cabeza en ese momento. A ver, si hablamos de ciudades-estado, entonces una de las ciudades más importantes, una de las ciudades-estado más importantes es Esparta, ubicada hacia la zona del Peloponeso, hacia el valle de Laconia. En el caso de Esparta, la agricultura y la guerra se convirtieron en actividades muy importantes, ¿ya? Donde sobresale la agricultura y la guerra, ¿ya? ¿Y por qué la agricultura y la guerra van de la mano en el caso de Esparta? Porque la guerra permite obtener dos cosas. Permite obtener tierras y obtener esclavos. Entonces, la obtención de tierras y esclavos le va a permitir entonces a Esparta, ¿ya? A los espartanos, poder entonces de alguna manera justificar el porqué de su expansión.
Cuando tú escuchas sobre Esparta, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? ¿Qué es un espartano? Un guerrero, un guerrero. Guerrero, la guerra. Entonces, profe, ¿la guerra fue importante en el mundo espartano? Claro. ¿Ya? Entonces, espartano, vamos a poner el casquito de los espartanos, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que ver con qué, con la guerra. ¿Ya? A ver, ahí está. Con la fuerza, profesor. ¿Ya? Adoraban a qué dios, profe, Ares. ¿Y quién es Ares? Ah? ¿El dios de qué? De la guerra. La guerra. De la guerra. Un casquito entonces de un espartano. Ahora, ¿qué más? ¿Pero quiénes iban a la guerra? ¿Los esclavos iban a la guerra? No. A la guerra van quiénes? Van los espartanos o los ciudadanos. O sea, todo ciudadano en Esparta se prepara para qué? Para ir a la guerra. ¿Ya? Claro, ¿no? En la película 300 cuando dice, ¿cuál es tu oficio? ¿No? Entonces algunos dicen, no, yo soy lechero, soy carpintero. Y él voltea, ¿cuál es nuestro oficio? Au, la guerra. Y ahí están pues los espartanos. ¿Ya? Entonces, en el caso del espartano, él es ciudadano. ¿Para qué se tiene que preparar? Para la guerra. ¿Quién hizo esa reforma para que la guerra sea lo más importante? Licurgo. Licurgo estableció una educación de carácter clasista, militarista, selectiva, en la cual todo ciudadano se tiene que preparar para ir a la guerra en cualquier momento. Profe, pero si yo voy a la guerra, hay un problema. Mi familia, mi esposa, mis hijos. Lo que pasa es que tus hijos van a servir para la guerra. Y mis hijas, bueno, serán buenas esposas de espartanos. Pero la cuestión es que sirven para el Estado. Y el Estado te va a garantizar. El Estado administra las tierras, administra a los esclavos para asegurar la labor agrícola y asegura la alimentación y el cuidado de tu familia. O sea, te puedes ir a la guerra tranquilamente. Pero mi hijo tiene un problema, tiene problemas para poder trasladarse, tiene problemas de polio, por ejemplo. Bueno, si se logra detectar eso inmediatamente, tempranamente, entonces no sirve para la guerra. Habrá que aplicarle algo que se llama la eugenesia. A la cocina. ¿Ya? ¿Qué es la eugenesia, profe? Lo llevan al monte Taijeto y de ahí lo avientan. Se acabó. Eliminación de niños. No sirve. Profe, no, pero qué radical. Así es. ¿Ya? No sirve. Algo así como, no ingresa y lo aviento del octavo piso. Algo así. ¿Ya? Profe, no de ideas, no de ideas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tienes que servir para la guerra. ¿Ya? Tienes que servir para la guerra. ¿Ya? Pero también tenemos las criptias o cripterías. ¿Qué es eso, profe? Eso sí. En las criptias son ceremonias para la cacería de esclavos. Se soltaban esclavos, luego eran cazados. Fundamentalmente, ¿a qué esclavos se sacrificaban? A los que eran más rebeldes, pues, para evitar en el futuro rebeliones. ¿Qué instituciones tenemos en Esparta? Tenemos los reyes, la diarquía, dos reyes, uno militar y uno religioso. Leónidas, por ejemplo, militar. Tenemos la Jerusia, aquí se elaboran las leyes. Tenemos a los éforos, el poder judicial. Algunos le llaman el poder tras el trono. ¿Qué quiere decir poder tras el trono? Los éforos son los que fiscalizan a los reyes. ¿Ya? Fiscalizan a los reyes. Por ende, están sirviendo a los intereses de quienes? Del sector aristocrático, del sector nobiliario. ¿Ya? ¿Y quiénes son esa aristocracia? Son los ciudadanos. ¿Ya? Se entrecruza todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes la PEIA, que es la Asamblea Popular. ¿Ya? La Asamblea Popular. Entonces, así está estructurado la sociedad espartana. Profe, pero si yo soy ateniense y llego a Esparta, pero soy un hombre libre, serás un perico, pues. Serás un perico. Considerado un extranjero. Profe, ¿qué es lo más bajo que se podría caer? Esclavo. Un hilota. Los esclavos. ¿Ya? Así está organizado en Esparta. Atenas tenía casi esa misma distribución. ¿Ya? Atenas va a tener casi la misma distribución. ¿Qué encontramos en el caso de Atenas? A diferencia de Esparta, donde la guerra y el comercio
la guerra, digo, y la agricultura eran actividades muy importantes. En Atenas, el comercio marítimo le va a permitir a Atenas expandir su dominio comercial, expandir su predominio comercial, ¿ya? Atenas es una metrópoli, sí, es una metrópoli. ¿Por qué? Porque está fundando colonias. Y esas colonias se llaman cleruquias. ¿Dónde, profe? Principalmente. Atenas está estableciendo colonias, fundamentalmente, en el Asia Menor. Cuando hablamos del Asia Menor, nos estamos refiriendo al territorio, pues, donde va a estar, por ejemplo, Mileto. Mileto era una colonia de Atenas. Cleruquias, profe, claro. Ergasterios. Bueno, son los nombres, ¿no? Como se le conoce. ¿Qué tipo de sociedad? En un inicio, el grupo social que predomina en Atenas es la aristocracia, el grupo nobiliar, ¿ya? Aquel que le decías, ¿no? ¿Tú eres ciudadano? Sí, ¿por qué? Porque así es, pues, porque se nace ciudadano. Pero con el tiempo va a surgir la democracia. Y cuando se establezca la democracia, en el caso de Atenas, aquí va a ocurrir algo interesante. El predominio de la oligarquía comercial, o sea, este grupo ya de gran poder económico a través del comercio, desplaza a los nobles, a la aristocracia. Eso quiere decir que en Atenas había pugnas, profe, entre aristócratas y comerciantes, claro. Por ejemplo, Platón no es un comerciante, es un aristócrata, su familia viene del sector aristocrático. Y ellos critican que el grupo comercial sea el que dirija de alguna manera a Atenas. De ahí la crítica a la democracia, a los que dirigían en ese momento Atenas. Pues Sócrates también lo hizo claro. Es que ellos representan los intereses del sector aristocrático, o por lo menos el sector aristocrático aprovecha los planteamientos de ellos para poder defenderse. Por eso que cuando en algún momento a Platón le dicen, ¿quién tiene que gobernar? Todos. No, no te pasa, ¿cómo que gobernar todos? ¿Quiénes? Debe gobernar el rey filósofo, aquel que tenga preparación. Profe, ¿cualquiera tenía preparación? No, pues en la antigüedad, ¿quiénes hacían filosofía? Aquellos que habían logrado un sustento económico y no estaban fundamentalmente relacionados a labores comerciales, porque para ellos lo importante no era amasar una fortuna a través del comercio, ellos tenían la filosofía como una actividad que debía de otorgarle esa suerte de tranquilidad en el alma, el poder conocer, el amar la sabiduría. Entonces, si tú eres una persona de gran poder económico y te acercabas a un filósofo y le decías, oye, enséñame filosofía y yo te pago, él te iba a decir, pero ¿para qué te voy a enseñar si no vas a entender? Uno. Y dos, el filósofo nace, no se hace. Así que por favor abre tu camino. Además, tu dinero no lo necesito. ¿Ya? En ese momento tengo cosas más importantes. ¿Qué cosa? Pensar, reflexionar. Me estás quitando tiempo. La vida es tan corta que no me va a alcanzar para todo eso. Por eso que más adelante van a aparecer ¿quiénes? Los sofistas. ¿Para qué? Para poder enseñarle de alguna manera lo básico de la política a los comerciantes, ¿no? Los sofistas, ¿no? Ahora, el término sofista también como que, bueno, se ha manipulado demasiado, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para filosofía, ¿ya? Si no me gana el tiempo. ¿Qué es el meteco? El extranjero, ¿ya? Por ejemplo, un ciudadano espartano llegaba a Atenas, no es un ciudadano, no es un eupátrida, pues, ¿no? Es un extranjero. Los doblios son los esclavos. Profi, los comerciantes, los tetes, ya. Esto es lo interesante. Cuando se implante la democracia, te dije que habían sectores que no habían sido incluidos en la política. Bueno, serán incluidos a través de la democracia. La democracia va a ser la inclusión de comerciantes y tetes. ¿Ya? ¿Para qué? Para participar en política y para poder formar parte de las instituciones, como por ejemplo, el arcontado, poder ejecutivo, la bule, poder legislativo, elabora leyes, la iglesia, el poder judicial. Pero de todas estas, la que sobresale principalmente es la iglesia. Si en algún momento te preguntan cuál fue la institución más poderosa durante la democracia, la iglesia. ¿Ya? Entonces, institución.
más de mayor poder, durante la democracia, ¿no? Con la democracia. Ujú. ¿Qué se hacía, profe, en la iglesia? Mientras que la bule elaboraba las leyes, la iglesia las aprobaba o las desaprobaba. ¿Ya? Entonces, quien aprueba o desaprueba leyes es la iglesia. A nivel de educación, no solamente hay que cultivar el cuerpo, también hay que cultivar, pues, el conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso también está presente en Atenas. La parte política. ¿Hay una evolución política, profe, en Atenas? Sí. Y la evolución política tiene que ver, la primera etapa, la monarquía. ¿Qué ocurre aquí, profe? Consiste en un monarca que está unificando a las tribus. ¿Para qué lo está unificando? Para poder defenderse. La aristocracia tiene que ver con Dracon. Profe, ¿qué pasa con Dracon y la aristocracia? Dracon lo que está haciendo es brindarle el dominio del poder a los nobles. ¿Ya? Dominio de los nobles terratenientes. Nobles terratenientes. ¿Quiénes son ellos, profesores nobles terratenientes? Los ciudadanos, los eupátridos. Con Dracon, por ejemplo, se establece un código severo. El código severo. ¿El código severo de quién? De Dracon. En ese código severo de Dracon se establece, por ejemplo, Dracon establece que de ahora en adelante habrá esclavitud por deudas. O sea, te endeudaste a tal punto, ¿ya?, que tú terminabas como esclavo. Esa es una de las reformas de Dracon. Por eso se habla de leyes severas. ¿Ya? Entonces, eso es con la aristocracia. Y la aristocracia va de la mano, pues, de lo que nosotros llamaríamos las polis. Las polis. Ajá. ¿Ya? A ver un rato. Las polis. La timocracia. La timocracia tiene que ver ya con Solón. ¿Qué es la timocracia? La timocracia es el gobierno de los más ricos. Entonces Solón, que es el más grande reformador de Atenas, el que estableció las bases de la democracia, ¿ya? Él no crea la democracia, pero establece las bases de la democracia. Este Solón hizo algo también importante. ¿Qué hizo Solón? Bueno, le otorgó el control del poder a los más enriquecidos, a los más ricos. ¿Ya? Dominio de los más ricos. ¿Y quiénes eran ricos? Ricos eran los nobles. Pero no solamente los nobles eran ricos, sino que había nuevos ricos y grandes comerciantes. ¿Ya? Los grandes comerciantes también, entonces, ahora tenían participación en la política. Claro, esto entenderás que habrá sido, pues, crítico para quienes, para los nobles, ¿no? Los nobles decían, pero tú ¿qué haces acá? Tú no has nacido para esto. Pero bueno, ahí estaba. Luego tiene la tiranía. ¿Por qué nace, profe, la tiranía? Ya con la democracia era suficiente. Lo que pasa es que la tiranía nace producto de que están insatisfechos un grupo de atenienses. ¿Y quiénes están en ese momento, pues, insatisfechos? Están insatisfechos, por ejemplo, ¿ya? Están insatisfechos en ese momento los tetes. ¿Y qué son los tetes, profe? Los pobres de la ciudad. ¿Ya? Los pobres de la ciudad están insatisfechos con lo que está ocurriendo. Profe, están insatisfechos. ¿Y por qué están insatisfechos? Porque ellos entienden que no era posible, ¿ya?, que solamente los ricos, solamente los de mayor peso económico tuvieran el poder. Por eso que los tetes decidieron apoyar a un tirano que les prometió hacer reforma agraria, hacer un conjunto de cambios. Porque ¿cómo terminó esto? Terminó en una tiranía, con Pisístrato. Muere Pisístrato, y a la muerte de Pisístrato, entonces, ahí aparece un señor que se llama Clístenes. ¿Y qué hace Clístenes? Clístenes establece la democracia. ¿Cómo? Hace que los tetes, los pobres de la ciudad, también formen parte del gobierno. Que ya no solamente sean los más ricos, sino que también los integren los pobres de la ciudad.
los teles. Esa fue la gran reforma. Pero la democracia de Clístenes ha tenido como base las reformas que hizo Solón. ¿Ya? Pero si me dicen, ¿quién estableció la democracia? La democracia la estableció Clístenes. ¿Está bien? Entonces tenemos... Esta fue la Grecia entonces arcaica. La Grecia arcaica en algún momento será puesta en problemas. ¿Y los problemas se debieron a qué? Los problemas se van a deber fundamentalmente a la expansión de los persas. La expansión de los persas, la invasión de los medos persas, del imperio persa, nos llevará a las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas, profe? Las guerras entre los griegos y el imperio persa. ¿Por qué se da esta guerra? Bueno, en realidad, el imperio persa lo que quiere es dominar el cercano oriente. Recuerda, aquí había ciudades griegas, principalmente algunas colonias, inclusive de Atenas, como el caso de Mileto, pero también quería dominar el comercio en el Egeo y quería someter a los pueblos de la era. Todo esto en conjunto, entonces, este interés del imperio persa nos llevó a las guerras médicas. La última parte de las guerras médicas será liderada por Atenas, y el liderazgo de Atenas los va a llevar a su hegemonía. ¿Ya? Con la paz de Simón, o la paz de, sí, con la paz de Simón, se terminará entonces, finalmente, Atenas convirtió en la ciudad más importante del mundo griego. Profe, ¿y el imperio persa desapareció? No, simplemente el imperio persa retrocedió, perdió el control de la zona del Asia Menor. Atenas pasa a un periodo llamado el ciclo de Pericles, que es la época de su mayor hegemonía, la época de su máximo auge cultural, y es aquí donde, como me señalaba uno de los jóvenes, es aquí, en esta expansión de la democracia, donde se están llevando a cabo grandes obras. ¿Ya? ¿Qué obras, profe? Por ejemplo, construcción del Partenón griego, construcción de el Erectión, ¿ya? Erectión. Ajá, Erectión se llama. Y también es la época donde aparece Herodoto, Herodoto de Halicarnaso. ¿Y qué es eso, profe? Tiene que ver con los griegos de la historia. Es la época donde aparece Fidias. ¿Quién es Fidias, profe? El más grande escultor de Atenas. Por eso se señala que aquí estamos ante el gran apogeo cultural y político de Atenas. El personaje que está dirigiendo todo esto se llama Pericles. Con Pericles se llega a la hegemonía. La hegemonía de Pericles puso en peligro ¿a quiénes? A los grupos aristocráticos que decidieron apoyar a Esparta para terminar con Atenas. Y eso nos lleva a las demás guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso fueron el enfrentamiento entre Esparta y Atenas. Tendremos 3 guerras del Peloponeso. Si bien es cierto, la guerra la ganó Esparta, pero lo único que nos demostraba esta guerra era que las polis entraban en crisis. La crisis de las polis griegas fue aprovechada por Macedonia. ¿Por qué Macedonia? Bueno, Macedonia entendió que era hora. Que antes que el imperio persa venga con todo y termine con el mundo griego, Macedonia unificará al mundo griego y se lanzará sobre el imperio persa. ¿Quién lo ideó así? Filipo II, el rey de Macedonia. El problema es que él lo idea, pero no lo termina, muere. Y a la muerte de Filipo, quien asume el poder es Alejandro Magno. Con Alejandro Magno, no solamente unifican al mundo griego, sino que invaden el imperio persa y llegan más allá, llegan a las cercanías de la India. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, le habían señalado que realmente si queríamos hablar de civilización, la civilización era el mundo griego. Pero conforme empezó a avanzar hacia Oriente, entendió que el mundo griego no era el único mundo civilizado. Por eso que Alejandro Magno impulsa el helenismo. ¿Y qué es el helenismo, profe? La fusión cultural entre Oriente y Occidente. El imperio de Alejandro Magno durará la vida de Alejandro Magno. Muere Alejandro Magno y se acabó. Se desintegra todo esto.
pero todo lo que está dejando el mundo griego será utilizado más adelante por los romanos. Roma es otro tema, ¿ya? Eso lo vemos más adelante. ¿Ok? Con eso entonces podemos dictar claves. Vamos a las claves, ya nos queda un minuto. ¿Ya? Simplemente te explico las claves. A ver, vamos a las claves. Entonces, material por favor a la mano. Claro, Grecia antigua. Acá está. Pregunta 1. Forma de gobierno aplicado por Creta. Monarquía talasocrática. ¿Ya? Dedo. ¿Está bien? 1 dedo. 2. En relación a Misaena señala lo correcto. Vieron la guerra, ¿no? Contra los troyanos. Para tomar el control del Egeo y el Mar Negro. 2 dedos. 3. Una de las consecuencias sociales que trajo la invasión de los primeros pueblos arios a Grecia durante el periodo cretense. Bueno, la invasión de los griegos, formación de colonias, no, guerras de expansión, aparición de clases sociales, bueno, ya habían antes, formación de una aristocracia esclavista por el control político. ¿Qué quiere decir nobleza? Que se va a consolidar más adelante cuando hablemos ya de la oscura y la edad arcaica. 4. Reformador político que se le atribuye la implantación de la democracia, bueno, eso lo estableció Cristo. 5. En Esparta se encargaba de elaborar leyes, la Jerusia, la asamblea de ancianos. 6. Una de las causas por las cuales aparecen legisladores políticos en el periodo arcaico sería, ¿por qué aparecen los legisladores? Hay que reglamentar a la sociedad, pero en favor de la aristocracia. El grupo aristocrático era el que tenía el control del poder inicialmente. 7. Una de las principales políticas de las polis en la era fueron las colonizaciones. Así las clerúquias eran. Las clerúquias son factorías. ¿Qué quiere decir? Lugares donde se pueden hacer talleres y almacenes, inclusive, en favor de la metrópoli de Atenas, por ejemplo. 8. ¿Qué características no encontramos en la sociedad espartana? Dedo, pues, ¿no? El pueblo no es el que toma las decisiones, sino la nobleza. 9. Dice, una de las causas materiales que dieron base a la fuerte lucha entre Atenas y Esparta. Si hablamos de base material, una base económica, ¿no? Las diversas élites económicas que dinamizaban el desarrollo material en Atenas. Por ejemplo, profe, el comercio en el Egeo, las colonias en Asia Menor, pero también tiene que ver con el control de tierras, en fin. 10. ¿Por qué surgió la democracia en Atenas? La democracia en Atenas surge por la presión de los tetes, ¿no? Por conseguir derechos, y entre esos derechos, las facultades políticas. 11. ¿Qué consecuencia trae las guerras médicas? El esplendor de la democracia ateniense. Atenas pasa por su época de mayor esplendor, siglo de Pericles. 12. El siglo de Pericles estuvo sustentado en el desarrollo comercial marítimo talasocrático, ¿no? En el dominio que tenía Atenas sobre gran parte de sus colonias y las rutas comerciales. 13. La Liga de Corinto fue impulsada por los macedonios a las polis griegas. ¿Para qué? Bueno, lo que se quería en ese momento era promover la unidad de las polis griegas. Como no quisieron por las buenas, Macedonia los va a someter. 14. Uno de los principales aportes del Imperio Macedónico se llama el helenismo, la fusión cultural Oriente-Occidente. Y finalmente 15. ¿De dónde viene el término democracia? Viene de demo. ¿Y qué son los demos, profe? Los demos son lo siguiente. Demo es una circunscripción administrativa, ¿ya? En cada una de ellas se contaba con una serie de elementos imprescindibles, como el funcionamiento del ágora, la plaza pública, que era la asamblea en que se encargaba de poseer el poder necesario en materia de registro civil, de la policía, del culto, incluso de finanzas. El demos es esa unión, circunscripción territorial que había entre grandes comerciantes, aristócratas y los tetes, los pobres de la ciudad. ¿Ya? Esa unión. Ahora que dónde se inspiraron los bancos sobre las tarjetas de créditos de créditos de Dacón. No. Gran parte de lo que va a ser ya el comercio y lo que va a ser el comercio, podemos decirle el comercio en cuanto al uso de letras de cambio y todo eso lo vamos a ver con los fenicios, ¿ya? Con los fenicios, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Listo, eso sería todo. Nos veremos la próxima semana. ¿Ok? Listo, cuídense. Chao. Gracias, profesor. Gracias, Muchas profe. Gracias, gracias. profesor. Gracias, profe.